7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor André Benavides, constitucionalista, y también hemos invitado al doctor Ramiro García, catedrático y penalista del país. El tema que ponemos en análisis para que nos ilustren tiene que ver con este proceso de juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional, partiendo de un hecho. Hay que decirlo, el artículo 129 de la Constitución da esta atribución a la Asamblea Nacional para el juicio político, por cierto, al menos con 3 causales, y la que se ha escogido finalmente y que la Corte Constitucional ha autorizado es por peculado. La pregunta es, ¿tendrán que demostrar? Como ayer bien hacía un análisis Roberto Aguilar en Diario Expreso, la Asamblea Nacional, le pregunto al doctor André Benavides, ¿está obligada a demostrar el peculado? Por lo menos decir que el presidente de la República cometió peculado, que se benefició con recursos para él o para terceros. ¿Tendrá que hacer eso la Asamblea Nacional y los interpelantes? Muy buen día, doctor Benavides. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para Ramiro García y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. El artículo 129 de la Constitución establece 3 causales de juicio político. Una de ellas tiene que ver con delitos relacionados a la administración pública y dentro de estos está el delito de peculado, que viene a ser la malversación de fondos públicos. Ahora bien, si bien la solicitud de juicio político pasó el filtro de la Corte Constitucional, estrictamente en derecho, según lo que dispone la Constitución de la República, en efecto, debería demostrarse el peculado, debería demostrarse la responsabilidad o la participación que ha tenido el presidente de la República en lo que tiene que ver con el contrato de Flopec, ver la manera de cómo se ha beneficiado económicamente un tercero o el propio presidente de la República a efectos de que se pueda configurar este delito. Eso estrictamente hablando en derecho. Y evidentemente nuestros asambleístas, al menos los que son solicitantes, están algo preocupados. Y coincido con el editorial que escribió Roberto Aguilar en Diario El Expreso, porque en efecto lo que existen son 3 documentos y 5 pruebas testimoniales que eventualmente no tengan relación con el caso en mención. Y es por eso, estimado Miguel, que si uno revisa la convocatoria que ha hecho el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, para el día de hoy, vemos que existen pruebas de oficio solicitadas por los integrantes de esa comisión, principalmente aquellos que son oposición del gobierno. Es decir, que los asambleístas de la comisión, bajo el pretexto que son pruebas de oficio, van a dar completando la prueba de lo que no pudieron en su momento anunciar los solicitantes de juicio político. Y es por eso que algunos decíamos, con lo que está anunciado en la solicitud inicial, evidentemente no se tienen muchos elementos probatorios para probar un peculado, y lo que va a ocurrir el día de hoy en la comisión es para darles completando la prueba a partir de los comisionados. Eso es lo que tiene que ver con el punto de vista jurídico. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el punto de vista político, aquí, y eso creo que es claro, el juicio por su naturaleza, donde priman no son las razones jurídicas o técnicas, lo que prima son los votos. Así que el presidente de la República podrá contratarse el mejor abogado del mundo, e ir con camiones de prueba, con documentos, con elementos probatorios, pero aquí lo que manda, estimado Miguel y ciudadanía, son los votos. Y los votos van a determinar si es que en efecto, por más allá que no se haya aprobado jurídicamente, el peculado o no. Y hay algunos que son más agenciosos, que en cambio quieren utilizar esta causal de peculado como si fuera cajón desastre y quieren meter todo
los incumplimientos que ha tenido el presidente de la República, cuando la propia Corte Constitucional ha trazado la cancha y nos ha dicho que estrictamente tiene que limitarse a la acusación número 3, que tiene que ver con peculado en Flopec. Si bien, como dice bien el doctor Andrés Benavides, tendrán que centrarse en el peculado, pero ¿qué sucede en este juicio político? Cierto es que esto será cuestión de votos, tengan o no tengan razón, si hay los 92 votos, censurado y destituido el presidente de la República. Pero ¿qué pasaría en el escenario cuando el pronunciamiento que ha sido cuestionado por algunos sectores de la Corte Constitucional, que incluso le advierten el dictamen que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos, y les advierten que bajo ningún concepto pueden actuar sin rigurosidad debida por parte de los asambleístas? ¿Qué pasa si es que vuelven a hablar del tema de peculado, del tema, perdón, de concusión que fue excluido por la Corte Constitucional? ¿Qué pasa si hablan de lo que quiera como acostumbran esos asambleístas? Bueno, si miramos de manera general el dictamen de la Corte Constitucional, yo tengo 3 comentarios. Y creo que ese dictamen tiene una de cal y una de arena. La de cal, que me parece interesante, el cambio del razonamiento respecto de lo que se hizo en el año 2017, porque en el año 2017 la Corte de Cervecera prácticamente te hacía un checklist de requisitos y cualquier cargo de acusación constitucional de juicio político pasaba el filtro. Ahora bien, la Corte al menos ha cambiado ese razonamiento y es algo más riguroso. Pero en lo que tiene que ver con la singularización de la infracción de peculado, bajo el razonamiento y las inferencias que hizo, tanto en la concusión de EMCO como la concusión de Petroecuador, tranquilamente se debía caer en la Corte Constitucional, porque evidentemente no se ha demostrado esa relación o participación e incluso la existencia como tal de un peculado. Porque una cosa es que la Contraloría te haga recomendaciones respecto de ese contrato en el cual no te dice desde ningún lado que tienes que terminarlo, y peor aún, determinar responsabilidades penales, y otra cosa es lo que tú puedes inferir por esa narración que te ha hecho la Asamblea Nacional. Y por otro lado, algo que sí me llama profundamente la atención es que en la Asamblea Nacional, al momento de la primera fase de tramitación en el Consejo de Administración Legislativa, se cometieron sendas violaciones al procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuestión que advertimos algunos y que fue recogido por 3 votos salvados de la Corte Constitucional, porque en este tipo de procedimientos, y al menos quienes hemos podido estar de cerca en este tipo de trámites que se dan en la Asamblea Nacional, las formas sí importan, pero el voto de mayoría de la Corte Constitucional nos ha dicho, no, ¿sabe qué? Se han violentado, se han inobservado algunas reglas de trámite, pero por eso no vamos a sacrificar el juicio político. Entonces, bajo ese criterio de la Corte Constitucional de que las reglas de trámite no importan, sino lo que importa es la finalidad del juicio político y que supuestamente no se viola el debido proceso, tranquilamente, si el señor Villavicencio dilata el proceso, no existiría ningún tipo de incumplimiento, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Pero bueno, pero ahora, en estricto sentido con lo que usted está preguntando, estimado Miguel, ¿qué es lo que pasaría si es que nuestros asambleístas, agenciosos como son, dicen, ¿saben qué? Aquí no solo vamos a censurar y destituir al presidente de la República por el presunto peculado en eh, en este caso Flopec, sino que vamos también de refilón a ver el tema de la concusión en Petroecuador, la concusión en EMCO. Se me ocurre también lo que decía el asambleísta Almeida, que también por ahí ve un tema de peculado con los bonos Brady, alguno le puede meter el tema de inseguridad, otro por ahí podría utilizar el tema del porte de armas. Entonces, eso no pueden hacer porque la Corte Constitucional ya dejó trazada la cancha y a partir de ahí tú no te puedes salir. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, en efecto, podría emitir autos de seguimiento respecto del cumplimiento de ese dictamen.
Y la Corte Constitucional podría advertir alguna violación al proceso de juicio político si es que no se ha observado el alcance del dictamen. Pero ¿cuáles son los efectos prácticos? Yo creo que ninguno. Porque si al final del día al presidente de la República le terminas destituyendo por el delito de peculado en Flopec y unas hierbitas más, bueno, el efecto jurídico a la final del día ya se cumplió, que es la censura y la destitución. Y la Corte Constitucional, supongamos que deja sin efecto eso, pero dejaría sin efecto lo que se le metió de carambola. Y a la final del día el presidente está censurado y destituido. Así que la Corte Constitucional tampoco es que pueda hacer mucho en este proceso de juicio político. Es decir, doctor Benavides, antes de darle la palabra al doctor Ramiro García, la Corte no puede hacer un seguimiento estricto hasta antes de la votación, si todo se desarrolla normal, en medio de esta normalidad, no pudiera la Corte advertir antes del dictamen final y decirles, están procediendo mal, por tanto, esto pudiera echarse abajo. Bueno, tenemos que tomar en cuenta, estimado Miguel, que esta fase que actualmente está en la Asamblea Nacional es la de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y a partir de ahí se va a elaborar un informe primero que no es vinculante y un informe que puede recomendar la censura y la destitución como el archivo del juicio político. Entonces, ese mero acto o esa resolución que tome la comisión en sí misma no es vulneratoria de derechos constitucionales, si quisiéramos que la Corte Constitucional se pronuncie, porque supongamos que de la comisión sale un informe diciendo que al presidente se lo censura y lo destituya por el peculado de Flopec, por la concusión de EMCO y la concusión de Petroecuador. Este es un informe no vinculante y solo es una mera recomendación que se podría corregir en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, el seguimiento y cumplimiento del dictamen sería una vez de lo que puede pasar en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque supongamos que ni siquiera existen los votos. Entonces, claramente la Corte tampoco te va a decir cúmpleme el dictamen cuando a la final no te va a producir ni siquiera efectos jurídicos. Entonces, la situación es bastante complicada y yo no sé hasta qué punto la Corte Constitucional quiera meter las manos nuevamente en este proceso porque podría tener algún tipo de costo político si por ahí puede desviar la línea que se está siguiendo de este juicio político. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconía, académico, penalista. Doctor García, estamos en este dilema incluso. Ya le han advertido, el Consejo de Administración de la Legislatura le advirtió a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que agilite el proceso. ¿Cuál fue el planteamiento de Fernando Villavicencio? Como la Corte excluyó, como bien nos explicaba el doctor André Benavides, excluyó el tema de la concusión, les pide que centren, que depuren la acusación y se ciñan al peculado. Y lo que han hecho, no han querido hacer los interpelantes, y ahora, asociados a los interpelantes, el CAL le advierte a Fernando Villavicencio, oiga, continúe, no importa en qué condiciones, pero continúe usted con el proceso. Doctor García, ¿cómo ve este panorama? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Andrés. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, este es un juicio político. Nuestra Constitución, a partir de 2008, establece varios mecanismos reglados mediante los cuales se podría defenestrar a un presidente de la República. Tenemos la mal denominada muerte cruzada, tenemos la revocatoria del mandato, y, por supuesto, el juicio político. Juicio político que tiene ciertos pasos, ciertos procedimientos, ciertos plazos y ciertos límites, digamos, ciertas reglas que cumplir. El control jurídico del juicio político lo tenía que hacer la Corte Constitucional mediante el dictamen de admisibilidad. Emitió ese dictamen, un dictamen de 6-3, es decir, no fue unánime, y hasta ahí llegó. Yo creo que más allá de las admoniciones que ha hecho el presidente de la Comisión de Fiscalización a los legisladores para ceñirse a un tema específico y no entrar en otros que no tendrían nada que ver con la acusación, es creo que inevitable
que se topen otros asuntos, otros temas a la hora de la exposición de argumentos. ¿Ya? Además, hay que tener en cuenta que en el juicio político los legisladores no hablarán para un jurado, hablarán para sí mismos y para su electorado. Entonces, difícilmente, pues ellos van a ceñirse al tema del peculado con Flopec y no van a topar otros temas que con seguridad pues aparecerán en la lista de discusión, como los supuestos cohechos, la supuesta relación con la mafia albanesa, el señor Cherres y todos los temas que se les ocurran. Porque no se podrá de ninguna manera pues coartar la posibilidad de expresarse. A la final, el tema se decide por votos. Este no es un problema de argumentos siquiera. Eh, un poco pongamos otro extremo en comparación, por ejemplo, la democracia parlamentaria que existe en España. El momento en que el jefe de gobierno, en este caso Sánchez, pierda la mayoría el respaldo de la mayoría del legislativo español, sin razón alguna, o sea, es decir, sin asumir una causal alguna, ese rato está fuera, como le pasó a Rajoy en su momento. Entonces, acá, en este caso, pues nuestro legislador establece una especie de sistema híbrido, un sistema mixto, en donde sí, en un juicio político existe, por supuesto, la votación final, pero precedida de algunos controles jurídicos en específico de la Corte Constitucional. Ese control ya se dio, ese control jurídico ya se dio. Y en este punto, no lo vería como inadecuado, y creo que la Corte no se va a prestar para esto, y en eso concuerdo con el doctor Benavides, entrar a hacer una especie de seguimiento y posterior, qué sé yo, control posterior de lo que pasa en el juicio político, bajo el argumento de que le acusaron de una cosa y le terminaron condenando por otra cosa. No, porque a la final, en los votos razonados, pues con seguridad los legisladores apelarán a todos los argumentos posibles que no sean, además, del peculado de Flopec. Hablarán del estado de la educación pública, del estado de la salud pública, del corte de carretera que existe en este momento en la vía del Caja, en la vía Molleturo Naranjal. Es decir, hablarán de cualquier cosa menos del peculado de Flopec. El resultado final se decidirá por votos. Y ahí, por supuesto, entra un tema eh, que, que, que seguramente los legisladores tomarán muy en cuenta. Y es que el presidente de la República puede hacer uso de la denominada muerte cruzada hasta antes de la votación. Es decir, tranquilamente el presidente de la República, si es que ve que la votación, que la probable votación no le favorezca, podría emitir el decreto ejecutivo y mandar a los asambleístas de la casa. Ese es un tema que está siempre latente y que es siempre posible. Doctor García, consecuentemente, al ser un tema de votos, ¿cuál es la utilidad? Que por cierto el Ejecutivo ha dicho que va a presentarse, va a defender, si siendo cuestión de votos, aquí no importan los argumentos, no se quiere depurar la acusación luego del dictamen de la Corte Constitucional. Incluso hay un asambleísta social cristiano que ya declaró en Teleamazonas, este asambleísta de apellido Almeida, que dijo que puede él formular 3 o 4 cargos más de peculado, incluso los bonos Brady, es decir, una serie de cosas que vienen o no vienen al caso, doctor García. Es decir, se puede decir cualquier cosa, insisto, al momento, a ver, existen varios controles. Un control que hizo la Corte Constitucional, perdón, un control previo que hizo el CAL, un control adicional que hace la Corte Constitucional, que me parece que es el control jurídico más fuerte, y luego, pues, otro control que hace la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, que como ya explicó el doctor Benavides, puede emitir un dictamen tanto de juicio político como de archivo del juicio político, dictamen que pasará al Pleno, que no es vinculante,
y que podrás, y que el Pleno pues decidirá a la final. Termina siendo una cuestión de votos. Eh, eh, ya ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización que no admitirá otras pruebas que no sean aquellas que se centran en el tema del peculado flópico. Ok. Entonces, Y tiene razón, igual, y tiene razón o no el presidente de la Comisión de Fiscalización, cuando ese es el dictamen de la Corte Constitucional. sí, es decir, sí, por supuesto, la Corte Constitucional ha establecido la procedencia de un solo cargo, que es el peculado flópico. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización, con toda razón, les ha dicho que, o sea, ha hecho un llamado a la seriedad de los fiscalizadores, en este caso, ¿no? De los legisladores que fiscalizan. Les ha dicho, ok, si van a presentar pruebas, perfecto, pero presenten pruebas del cargo que la Corte Constitucional ha aceptado, no de cualquier cosa. Yo creo que, sin embargo, creo que será inevitable que presenten documentación relativa a otros temas y sobre eso, pues, en el informe final, la Comisión de Fiscalización tendrá que establecer cuáles son las pruebas procedentes, cuáles son las improcedentes y para el informe final. Igual, acepte las pruebas que acepte o rechace las pruebas que rechace, sea cual sea el sentido del informe final, todo esto se decidirá en la votación del Pleno. Y el Pleno será el que establezca si existen los votos suficientes o no para destituir al presidente mediante juicio político. Y yo creo que, insisto, o sea, la carta que el gobierno tiene, porque ya fuera de lo jurídico, en el plano estrictamente político, si hay algo que no quieren los legisladores, es irse a la casa. Ese es el peor de sus escenarios. Es decir, legisladores que han sido elegidos para 4 años y que cuentan con esos 4 años de legislatura, el 90% de los que están en la legislatura, y estoy siendo generoso, no volverán a ver una legislatura en su vida ni en fotos. Así que eh, irse a la casa tampoco es un escenario muy agradable para ellos. Yo creo que esa es la carta con la que va a jugar el gobierno y creo que eso es lo que al final del día pues va a definir hacia dónde va la votación de los legisladores. Doctor André Benavides, vuelvo al análisis y tomo como fuente lo que hiciera este fin de semana Roberto Aguilar, con la advertencia que le hizo al presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, de que amenazan desde adentro, desde afuera, con excluirle, a sabiendas de que en ese supuesto escenario, consentido o no, tendría que asumir la oficialista María Belén Cordero. Y consecuentemente, ¿cuánto se gana con eso? No están dilatando más lo que ellos quisieran hacerlo más rápido antes de que el señor Saquicela pudiera irse el 14 de mayo y se quede colgado, como comúnmente se dice, doctor Benavides. Bueno, Miguel, yo entiendo la preocupación que tienen nuestros asambleístas, porque evidentemente la negociación de los votos del juicio político irá a la par con la negociación de los votos para la reestructuración y renovación de autoridades de la Asamblea Nacional. Y claramente quieren que el juicio político sea antes del 14 de mayo, porque ahí existirían los compromisos de por medio que se deben cumplir de cara a la renovación. Y como usted bien lo dice, Miguel, el temor ahorita que tiene el señor Saquicel es que lo dejen con los churos hechos, porque él está pretendiendo por una reelección, pero yo creo que aquí más bien tanto UNES como el Partido Social Cristiano van a querer una presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, esas es las preocupaciones que tienen actualmente en la legislatura y quienes son los coordinadores o jefes de bancada de los diferentes partidos y movimientos políticos. Ahora bien, eh, se han hecho sendos requerimientos por parte de legisladores, por parte del Consejo de Administración Legislativa, para que Fernando Villavicencio cumpla con el procedimiento de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero claro, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que puedes hacer.
y más parecía lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa, es un regaño en contra de Fernando Villavicencio porque no tiene potestad ni competencia alguna para sancionarlo. Ojo con eso. Porque una de las falencias que tiene la ley orgánica de la función legislativa es que no existe infracción para sancionar a quienes han incumplido o han omitido los plazos de los procesos de control político. Y ese es uno de los vacíos que existe en la ley de la función legislativa, a diferencia de lo que ocurre para aquellos asambleístas que incumplen los plazos para una tramitación de un proyecto de ley. Entonces, vacío existe y por lo tanto no hay infracción y no puede ser sancionado. ¿Ya? Porque además, doctor Otro, Benavides, eso significaría, con esa advertencia del CAL, bueno, que el presidente de la comisión haga tabla rasa de la ley, las disposiciones del fallo de la Corte Constitucional y les deje hacer lo que les viene en gana, porque son oposición, doctor Andrés Benavides. Ahora, y también la cuestión aquí no es tan sencilla de decir, bueno, lo sacamos al presidente de la comisión y se subroga en este caso la vicepresidenta, que es Ana Belén Cordero. Entonces, el remedio te puede resultar peor que la enfermedad porque en este caso estaría asumiendo un asambleísta que pertenece al bloque oficialista. En el caso del señor Villavicencio no se sabe de qué lado está, pero al menos en lo que tiene que ver con Ana Belén Cordero, claramente es el oficialismo. Y para sacarlo incluso tú al presidente de la comisión, tienes todo un procedimiento que debe ser realizado dentro de la propia comisión, ni siquiera en el CAL. Ahora, con lo que usted manifiesta, estimado Miguel, en efecto, se debe cumplir lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en ese dictamen que a algunos nos puede gustar y a otros no, nos ha dicho dos cosas importantes en lo que tiene que ver ya en la fase de juicio político. La primera es que usted se debe circunscribir a la causal o la acusación constitucional tercera. Esto es peculado en Flopec y tiene que utilizar las pruebas que fueron anunciadas en la solicitud de juicio político. Usted no puede desviarse de ese tema, porque aquí desde mi punto de vista, capaz algunos no pueden compartir, si existirían violaciones al debido proceso si es que te acusan por otro tipo de cosas. Supongamos que el día de la comisión, en el cual el presidente de la República, a través de su defensa, va a comparecer, algunos comenzarán a hablar de los problemas de inseguridad, la grave crisis en el sistema de rehabilitación social. Sí, te van a hablar de eso y te van a hacer algunas preguntas respecto de eso. Algunos para tener algo de participación, otros para salir frente a una cámara y un micrófono y simplemente para ver de qué manera pueden tener algo de medios. Pero el presidente de la República no tiene que defenderse sobre eso. Entonces, si a mí me preguntan, o el abogado que va a estar ese día compareciendo le hacen ese tipo de preguntas, simplemente debe decir, esto no es motivo de la acusación constitucional, no tengo que responder. Claro, y algunos asambleístas también se van a quedar ahí pendientes de lo que podrían en este caso generar un escenario para hacerlo esto más político, más mediático, pero deberían restringirse exclusivamente con lo que ha dicho la magistratura. Doctor Ramiro García, si aquí no hay contundencia en la exhibición de pruebas de acciones políticas en este juicio político, y si hay temor, como usted señalaba, de irse a la casa en el caso de conseguirse los 92 votos y el presidente antes de la votación resuelve la muerte cruzada, esto no debiera llamarles la atención, especialmente a esos asambleístas, como usted decía, que nunca más volverán a ser asambleístas, algunos incluso no han hablado o no han leído bien cuando les pasan papeles, doctor García. Mire, Miguel, no sé si a usted, y creo que a Andrés también le pasará, que cuando uno escucha a la mayoría de los asambleístas, uno se pone a pensar, oye, ¿cómo carajo llegó a, cómo carajo llegó al curul? Esto es una cosa de locos. Y claro, esto los asambleístas la tienen muy clara. Saben que la gran mayoría de ellos pues no vuelven. Y no vuelven nunca más. Porque además, si el gobierno tiene una muy baja aceptación, que la tiene, eh, mucho peor la tiene la asamblea.
Es decir, estamos hablando del órgano con menor credibilidad del país. Una función legislativa que está totalmente desgastada y que eso, pues por supuesto, será que debe saber y sabe que el presidente tiene la carta de la muerte cruzada. Es decir, le veo muy difícil el escenario de nosotros, los legisladores, nos quedamos y el presidente se va. Creo que ese es un escenario muy poco probable. Creo que el presidente accionará la muerte cruzada si es que ve perdida la votación y lo puede hacer hasta el final. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, independientemente de lo que acusen, porque, claro, como decía el doctor Benavides, el momento de la acusación, con todas las cámaras, los micrófonos y la atención del país en ellos, pues van a aprovechar para hablar, insisto, ¿no? Van a aprovechar para hablar del deslave en Alausí, del estado de las carreteras en Azuay, de todo, ¿no? Van a hablar absolutamente de Claro, todo. y como no habrá quien Pero les llame al orden, el señor Saquicel está parte de esta jugarreta, ni les van a llamar al orden para que se centren no, en en la... absoluto, es decir, y además, es decir, se les dirá concrete o céntrese, pero es imposible materialmente lograr que los legisladores en su argumentación, tanto en la comisión de fiscalización como en el pleno, centren sus argumentos al tema que la Corte Constitucional ha establecido como única procedente, es como único procedente, que es el peculado de Flopec. Van a hablar de cualquier cosa. E insisto, este es un juicio político que si bien tiene que guardar ciertas normas de debido proceso, pues el control jurídico no es tan estricto como en un proceso jurisdiccional. Entonces, eso, por supuesto, tampoco significa que puedan hacer lo que les dé la gana, pero la argumentación y hablarán del gobierno vende patria y hablarán de las derechas, de las izquierdas, de los centros, de los neoliberales y de las políticas, de la política económica y de la inversión social y de cualquier cosa que, por supuesto, no tiene nada que ver con el juicio Fulbright. Esto, insisto, me parece inevitable, es parte del juego político, además. Yo seguí muy de cerca el, eh, el, el, el proceso político del cual salió defenestrado el señor Rajoy. Por supuesto, le toparon absolutamente de todo. Una legislatura seria, como considero que es la española, y terminaron hablando un poco de todo. Y al final el tema se decidió por voto. Aquí el tema se va a decidir por voto. La pregunta es, ¿están dispuestos los legisladores a irse a la casa, sí o no? Porque si están dispuestos a irse a la casa, entonces continuarán con su cometido de ir al juicio, ir a la votación final y defenestrar al presidente, a sabiendas de que el presidente puede activar la carta de la muerte cruzada y mandarles a la casa a ellos. Claro. Entonces, ¿están dispuestos a eso o no? Yo veo algunos movimientos un poco, digamos, direccionados hacia repensar la votación. Es decir, esto no es como en el informe este famoso de la comisión ad hoc que generó la Asamblea y que terminó con un informe con 104 votantes. Luego, a la hora de la hora, cuando ya, claro, era un informe que no tenía ningún efecto jurídico, era más una, qué sé yo, un tema un manifiesto político, más que un informe jurídico, porque no tenía ningún efecto de nada. Y claro, los legisladores que votaron por eso, luego no quisieron firmar ya el juicio político. Hay dos partidos que están muy claramente direccionados hacia el juicio político, que es el correísmo y el Partido Social Cristiano. El resto, pues vamos a ver. Recordemos que, si no me falla el Ok. cálculo, son 97 votos los que requieren
Los 92 votos. buscar la presidencia. Claro, la muerte cruzada, el cierre de la Asamblea le corresponde al Ejecutivo, porque la otra alternativa, y esto tomaría mucho tiempo, como la gente dice, con una Asamblea tan desprestigiada que se cierre, la revocatoria del mandato, esto tomaría mucho tiempo. Bueno, seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al doctor André Benavides y al doctor Ramiro García por ilustrarnos y por precisar temas vinculados con el juicio político al presidente. Muchas gracias, muy buen día, André y Ramiro. Gracias por la invitación, un abrazo. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. 7:51 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos precisamente con el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el asambleísta Fernando Villavicencio, aquí en Estudios.